Revelado. Lo inesperado que descubrí tras ser dicha en el desierto por mi hija y su esposo. María observaba el desierto con una mezcla de nostalgia y desasosiego. El calor que oprimía la atmósfera parecía replicar la angustia que le envolvía. Valeria y Carlos, en medio de sonrisas y risas, organizaban el ritual de agradecimiento a la tierra. «Esto es lo que siempre has querido, ¿verdad, mamá?», le había preguntado Valeria, con la alegría iluminando su rostro. Pero María sonreía con un nudo en el estómago, una sombra que se cernía sobre su corazón. Apenas ahora, al ver cómo su hija comenzaba a construir su propia vida, María se sentía fuera de lugar. La felicidad de Valeria contrastaba con sus propias inseguridades. Mientras ellos preparaban todo, recordó el momento en que ella se vio obligada a asumir la responsabilidad de ser madre soltera a muy temprana edad. «Debo ser fuerte», pensó. Sin embargo, una voz interna susurraba: «¿Y si no lo eres?». Después de ese día en el desierto, María enfrentaba un giro inesperado cuando se enteró del recorte del subsidio para la vivienda. Las palabras frías de los funcionarios resonaban en su mente como un eco punzante que le decía que tal vez no había hecho lo suficiente. Cada mirada dura de quienes conocían su historia se transformaba en cuchillos, dándole la sensación de que el mundo estaba apretando su cuello. Sentía que el vacío crecía proporcionalmente con la felicidad de su hija. Valeria y Carlos empezaron a soñar en grande, mientras ella se aferraba a la realidad de su decreciente estabilidad. En esa agonía, María encontró consuelo en el viejo baúl de su abuela. Ahí, entre cartas desgastadas y fotografías descoloridas, descubrió un legado que nunca había considerado. Su abuela había sido una mujer de conocimiento profundo, creyente en el poder del saber para transformar vidas. Un destello de reconocimiento iluminó su mente: «Si mi abuela pudo, yo también puedo». Pero ¿dónde quedaba su ego frágil, su necesidad de ser valorada? Aquella chispita de esperanza se topó con el océano de dudas que la asediaban. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. Mientras investigaba el legado de su abuela, la realidad se volvió más densa. Cada nueva habilidad que adquiría revelaba no solo un potencial personal, sino también la erosión de su rol como madre. María se debatía entre la necesidad de dejar que Valeria volara hacia nuevos horizontes y su instinto de retenerla cerca, protegiéndola. Pero más que nada, el miedo a perder a su única hija generaba una ansiedad que la devoraba por dentro. Y cuando Valeria, con Carlos a su lado, insinuó sobre la posibilidad de mudarse a la ciudad para perseguir sus sueños, fue como si le quitaran el suelo bajo los pies. La angustia se palpaba en el aire denso de aquella noche, y María se dio cuenta de que estaba en el punto más profundo de su soledad. Cada decisión parecía llevar consigo el peso de la pérdida. Un camino se abría frente a ella: dejar ir para que Valeria prosperara o luchar con todas sus fuerzas para conservar lo que había construido. Con los ojos llenos de incertidumbre, se preguntó a sí misma: ¿qué precio debía pagar? La pregunta se repetía como un eco sordo y desgarrador en su mente. Estaba dispuesta a perderlo todo por un futuro incierto. La inquietud se transformó en determinación cuando María, después de revisitar las cartas de su abuela, decidió que no podía dejar que sus temores dictaran su futuro. «Es hora de actuar», se dijo. La idea de su hija y Carlos mudándose la angustió, pero también se convirtió en el catalizador que le empujaría a la acción. Esa noche, mientras Valeria y Carlos soñaban despiertos, María dedicó horas a repasar su vida y habilidades. Había dejado atrás muchos sueños, pero el conocimiento en su interior aún ardía. Su abuela siempre hablaba sobre la importancia del aprendizaje constante. «Nunca dejes de crecer», decía. ¿Por qué no podía abrazar ese consejo y aplicarlo? Con toda su determinación, decidió inscribirse en un curso online sobre gestión empresarial. Al principio, el temor volvió a asediarla. No era una joven que se enfrentaba a nuevos desafíos, sino una madre que había dejado pasar el tiempo y las oportunidades. Pero algo en su interior le gritaba que era ahora o nunca.
Con cada vídeo que miraba, cada tarea que completaba, comenzaba a sentir renacer en ella la pasión que pensó que había perdido. Los primeros resultados no tardaron en llegar. María empezó a aplicar sus nuevos conocimientos en pequeñas inversiones que, aunque modestas, empezaron a generar frutos. Y en ese proceso su confianza creció. Un nuevo sentido de propósito la envolvió y con eso una revelación impactante: estaba, por fin, dispuesta a luchar por su propia vida, no solo por la de su hija. Vivir en esta nueva realidad no fue sencillo. Conciliar el estudio con las dinámicas del hogar le presentó desafíos que no esperaba. Cada día se encontraba en la cuerda floja entre el deseo de apoyar a Valeria y la necesidad de afirmarse como individuo. María se enfrentó a sus propios fantasmas, las voces de desaprobación de quienes todavía la veían como la madre soltera, y no como la mujer en crecimiento, la perseguían. Sin embargo, lo que antes parecía inquebrantable comenzó a desvanecerse ante el poder que ganaba con cada logro. Sin embargo, María era consciente de que su éxito personal también podría ser una espada de doble filo. Aunque las oportunidades adquirían forma, el temor de que su éxito pudiera alejar a Valeria se instalaba en su pecho como un nudo. Cada vez que Valeria le hablaba de sus sueños, María sonreía, pero dentro de ella había una lucha: estaba construyendo una vida que la separaría aún más de su hija. Un día, mientras asistía a una videoconferencia sobre emprendimiento, María recibió un mensaje de Valeria. La joven había decidido que quería compartir una parte importante de su vida con su madre. La invitación le llegó como un rayo en medio de su tormenta interna. La expectativa y el miedo se entrelazaron dentro de ella. ¿Qué quería compartir Valeria? Sería un indicio de que las decisiones de ambos podían entrelazarse en lugar de separarse. Mientras la pantalla de su ordenador se iluminaba con el rostro de su hija, María sintió que el aire se volvía denso. Grandes cambios estaban a punto de surgir. Pero el verdadero reto no era el anuncio de Valeria, sino lo que eso significaría para ellas. Se atrevería a escuchar y dejarse llevar por este nuevo camino que se abría, donde tanto madre como hija podrían crecer, pero que también podía ser la tormenta que finalmente separara sus caminos. La decisión estaba al borde de su mente, inquietante y fascinante. Era momento de enfrentar su verdad y decidir qué futuro deseaba construir. ¿Estaba lo suficientemente fuerte para afrontar lo que vendría? María contenía la respiración cuando Valeria comenzó a hablar, su rostro iluminado por un halo de emoción. Las palabras brotaban de su hija con una intensidad que la dejó atrapada en una red de incertidumbre. Mamá, he decidido seguir mis sueños y eso incluye estudiar algo que realmente amo. Para María, cada frase parecía un eco de sus propios anhelos, una reafirmación de la búsqueda de esa identificación que había comenzado al retomar su educación. Pero por otro lado, la angustia se arremolinaba en su pecho. Valeria mencionó su interés en la arquitectura, una carrera que requería dedicación y pasión, cualidades que su madre dejó escapar en el camino. Esa declaración debería haber llenado a María de orgullo, pero en su mente, la preocupación empezaba a asomar. ¿Acaso habría posibilidades de que Valeria estuviera dando un salto al abismo, tal como lo hizo su madre años atrás?, se preguntó. Era un ciclo que temía que se repitiera, y en su mundo de crecimiento personal, esa idea la paralizaba. Entre las convocatorias de universidades y los exámenes, seguía Valeria, sin percatarse del torbellino emocional que atravesaba su madre. En ese momento María decidió que era su turno de intervenir. Se sentía en deuda con su hija y aunque la incertidumbre la asaltaba, comprendió que la decisión de Valeria era un símbolo de transformación. Te apoyaré en lo que necesites, se escuchó diciendo, y la sorprendente sinceridad en su propia voz la hizo temer por el camino que estaba eligiendo. Los días que siguieron se convirtieron en un vaivén de emociones. Cada pequeño logro de María en su curso se contrarrestaba con la presión que sentía al ver a su hija acercarse a sus propios objetivos. La admiración por Valeria crecía, pero también la ansiedad de no estar a la altura, de no ser el modelo que su hija necesitaba. El miedo a no colaborar en el crecimiento personal de Valeria se transformaba en un impulso ansioso. Si quería ser el pilar que su hija necesitaba, debía tomar decisiones más firmes. María comenzó a organizar su tiempo. Se estructuró cual arquitecta, planificando su aprendizaje y las horas que dedicaría a sus estudios y a acompañar a Valeria en la búsqueda de la universidad. Se convirtió en una asistente entusiasta, buscando información, horarios y becas. Al hacerlo empezó a entrelazar su camino con el de su hija, desdibujando las líneas que una vez parecieron separarlas.
Sin embargo, una nueva inquietud surgió en medio de su compromiso. ¿Qué pasaría si en una batalla entre sus deseos y los sueños de Valeria, ella fuera la que tuviera que ceder? El eco de su abuela resonaba en su mente: nunca dejes de crecer. ¿Significaba esto que debía renunciar a sus aspiraciones? María se sintió atrapada en un tira y afloja de expectativas. Con cada proyecto que compartía con Valeria, el deseo de sucumbir al miedo crecía, pero también lo hacía su determinación por avanzar. El miedo a defraudarla podría ser el caldo de cultivo para su renacimiento, como un fénix que resurge de las cenizas. Así, una noche, mientras revisaba unos planos arquitectónicos junto a Valeria, sintió un impulso repentino. Voy a postularme también a una beca en gestión de proyectos, Valeria. Crear un plan que incluya tanto tus sueños como los míos, confesó. El brillo en los ojos de su hija le dio fuerzas, pero la presión de lo inesperado la abrumaba. La conexión entre madre e hija estaba a punto de alcanzar nuevos niveles, pero el camino seguía repleto de incertidumbres. Cada decisión representaba una bifurcación de caminos, abriendo puertas a un futuro desconocido. ¿Se atreverían ambas a fusionar sus vidas en un nuevo proceso de crecimiento, o se perderían en la ambición de sus sueños individuales? Mientras las preguntas se cruzaban en la mente de María, una nueva inquietud se instaló: ¿cuál sería el sacrificio que tendrían que hacer para alcanzar su felicidad? Cada vez más, la esencia de su viaje se mostraba como un laberinto intrincado, dispuesto a cambiar sus destinos. La noche se llenó de potencial, y María se preguntó si estaba lista para recorrer el camino de colaboración con su hija, o si tendría que enfrentarse a decisiones inesperadas que marcarían su futuro para siempre. Una decisión estaba en marcha, pero ¿serían distintas o conectadas sus visiones? María se despertó al amanecer, un ligero rayo de sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación y sus pensamientos enredados. La noche anterior había sido un torbellino de ideas y emociones. La decisión de postularse para esa beca no era simplemente un cambio académico, era una reivindicación, una manera de reconciliar sus propias historias. Sería un viaje simultáneo con Valeria, pero la sombra de la duda seguía acechando, colocándole el peso de sus temores sobre los hombros. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente. Necesitaba un plan. Tenía que ser más que una madre que apoya. Quería ser un modelo a seguir, un ejemplo de perseverancia. Se sentó en la mesa, rodeada de papeles, notas y libros. Al observarlos, no pudo evitar recordar la última vez que se había sentido así, llena de aspiraciones. Literalmente habían pasado años desde que los estudios eran su voz, y ahora, esa voz necesitaba ser elevada una vez más. Aquel día, decidió asistir a una charla informativa sobre la beca. Al llegar al centro, un zumbido de nervios la invadió. Las paredes estaban llenas de sonrisas y entusiasmo, mientras personas jóvenes se agrupaban en pequeñas tertulias. María sintió que, a pesar de su edad y sus experiencias, pertenecía a ese espacio. Se acercó al grupo más cercano y, con una mezcla de dudas y determinación, presentó su intención. Hola, soy María y deseo todo lo relacionado con gestión de proyectos. También estoy aquí para aprender. La gente la miró sorprendida, algunos murmuraron palabras de aliento y eso encendió una chispa dentro de ella. En un entorno donde se esperaba que iluminara la vida de su hija, se encontraba también lanzando destellos sobre su propia realidad. Aprender a gestionar proyectos, reunir esfuerzos y aplicar sus habilidades en algo tangible se convirtió en un foco de luz que la guiaba. La charla fue un compendio de información valiosa y durante cada minuto, María notó cómo su autoestima recuperaba fuerza. Al regresar a casa, Valeria la recibió emocionada, impaciente por escuchar sobre su día. Fue en ese momento que María se dio cuenta de la conexión que podían crear entre sus metas, no eran adversarias, sino compañeras en esta travesía. Contó cada detalle sobre la charla y la emoción que había sentido por estar entre personas que compartían la misma pasión. Los ojos de Valeria brillaban, y eso le dio coraje a María para ser aún más abierta. Valeria, quiero que hablemos sobre cómo podemos apoyarnos mutuamente, propuso, sintiendo que la idea de hacerlo juntas podría ser un pilar sólido. El corazón de María latía con fuerza. Ambas estaban en un camino que prometía inspirarse mutuamente, pero el sacrificio de perder algo en el proceso aún le preocupaba. Las expectativas que se habían creado sobre ella seguían presionando su conciencia. ¿Qué deseaba realmente?
¿Era el deseo de ver a su hija triunfar o el de cumplir sus propias aspiraciones lo que estaba en juego? La atmósfera en casa se volvió más cálida. Cada conversación se llenaba de planes, estrategias y anhelos. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia sus respectivas metas, María sintió un desasosiego. ¿Qué ocurriría si una de ellas tuviera que ceder para que la otra brillara? Allá afuera había muchas incertidumbres y competir por tiempo y recursos se convertía en un dilema. El peso de las decisiones se volvía más denso con cada día. ¿Qué pasaría si sus sueños individuales comenzaron a chocar, antes de que pudieran concretar los planes conjuntos? Mientras llega la noche, el profundo silencio de la casa retumbaba en su mente y la reflexión era inminente. Esa noche María se sentó al borde de la cama, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La dedicación de cada día, llenos de retos y desvelos, estaba moldeando no solo su futuro, sino el de Valeria. Ahora, cada ruta parecía entrelazada con advertencias sobre el futuro. Tendrían que tomar decisiones difíciles, enfrentar expectativas del pasado y aprender a dar un paso hacia sus sueños, pero serían suficientemente fuertes para seguir adelante sin dejar que sus aspiraciones personales se desvanecieran. La incertidumbre se cernía sobre ellas y María supo que el momento de enfrentarse a los verdaderos sacrificios se acercaba, un punto de no retorno que cambiaría su historia para siempre. María despertó con una sensación de inquietud en el estómago. La luz del sol iluminaba la habitación, pero su mente aún estaba envuelta en la neblina de la incertidumbre. La noche anterior había sido un crisol de inquietudes sobre la beca, pero más aún, sobre su relación con Valeria. Esa conexión que creían inquebrantable parecía estar amenazada por sus propias ambiciones. María sabía que durante días, había estado tratando de balancear sus aspiraciones y su papel como madre. Mientras se vestía para salir, reflexionó sobre lo que la espera en el camino hacia la beca. Esa jornada tendría que ser más que una simple búsqueda de oportunidades. Tenía que ser un vehículo de crecimiento que desmantelara las barreras que habían mantenido sus sueños encerrados. La sesión de capacitación para la beca se planificaba como un acontecimiento clave, y sabía que sería una prueba de su determinación. Desde que había tomado la decisión de postularse, cada movimiento hacia adelante había desenterrado viejos retos que debía abordar. El camino al lugar de la capacitación era familiar, sus pasos resonaban firmes, pero cada paso también traía consigo la pesadez del conflicto interno. Tenía que hacer más que simplemente participar. Tenía que sobresalir. La idea de fracasar la atormentaba, sentía que representaba no solo su propio futuro, sino el de Valeria también. Al llegar, el ambiente bullicioso de jóvenes la envolvió. En aquel salón, cada conversación era un recordatorio de su propio desencanto por haber dejado el mundo académico durante tanto tiempo. Sin embargo, al mirar más de cerca, empezó a vislumbrar que esos jóvenes no solo eran competidores, sino también mentores en potencia. Un grupo de participantes discutía estrategias innovadoras de gestión de proyectos, se apegó a la escena como si el futuro se presentara en forma de oportunidades. Se unió a una conversación y comenzó a preguntar, compartir ideas. Cada respuesta y cada comentario aumentaban su confianza. Descubrió en sí misma un conocimiento encubierto, una perspectiva que había adquirido a lo largo de los años. Cada interacción la tejía más y más en una red de apoyo mutuo, y sus dudas fueron desvaneciéndose poco a poco. Fue entonces que un participante, Lucas, la miró de manera seria y la desafió: ¿estás aquí solo por ti, o también por ella? El eco de esa pregunta la atravesó, llevándola a un momento de introspección intenso. ¿Era realmente suficiente trabajar hacia sus propios sueños si eso iba a poner en riesgo los de Valeria? Esa intersección entre sus vidas podría ser tanto un camino de colaboración como un campo de batalla. Al regresar a casa, la mente de María estaba agitada. En cada esquina de la casa encontró símbolos de su vida compartida con Valeria, fotografías, recuerdos, planes escritos en papelitos. Apreció su viaje, pero también se sintió abatida por la carga de sus decisiones. Tenía que abordar este dilema. ¿Cómo priorizar sus propios sueños sin sacrificar la relación que tanto valoraba? Esa noche se sentó con Valeria, dispuesta a abrir el corazón. Valeria, lo que quiero compartir contigo me asusta. Miedo a que nuestros sueños se interpongan. ¿Qué hacemos si nuestros caminos no son compatibles? Miró a su hija fijamente a los ojos, buscando en ellos una respuesta, una conexión. Sin embargo, Valeria, sorprendida y reflexiva,
tomó un momento para pensar en su reacción. Finalmente dijo, «Mamá, ¿y si en lugar de elegir, encontramos maneras de hacer que nuestras metas se integren?» María sintió un destello de esperanza, quizás era el giro que necesitaban para navegar esta complejidad. Pero la inquietud aún persistía. ¿Realmente podrían sus sueños coexistir? Con esa pregunta resonando en su mente, María se preguntó si estaba dispuesta a sacrificar algo fundamental en su búsqueda de la beca. Un nuevo dilema nacional se acercaba, una segunda prueba que decidiría cómo avanzar, la libertad que buscaba, o la conexión más profunda que también anhelaba. Mientras tanto, una voz interna susurraba que la respuesta estaba más allá de la próxima decisión. La lucha apenas comenzaba y lo inesperado podía estar a la vuelta de la esquina. María se despertó de madrugada, con su mente aún enredada en los pensamientos de la noche anterior. La resolución que había tomado de dialogar con Valeria no se sentía del todo clara. La idea de integrar sus sueños y los de su hija era un reto que la aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. Mientras la luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana, se sintió empujada a escribir un diario. Necesitaba poner orden a sus pensamientos, concretar sus objetivos y encontrar un camino que no solo le perteneciera a ella, sino a ambas. Mientras escribía sobre sus anhelos y miedos, comprendió algo esencial: el crecimiento personal no significaba sacrificio, sino evolución conjunta. Tenía que escuchar a Valeria, no solo como madre, sino como compañera en esta travesía. La premisa de una colaboración mutua la hizo sentir más fuerte, más resuelta, pero la presión del tiempo no se desvanecía. La capacitación para la beca se acercaba, y cada día contaba. Al llegar a su trabajo, se encontró con un ambiente más sombrío de lo habitual. Sus compañeros estaban atribulados por una reciente reestructuración que había dejado a algunos sin trabajo. María se sintió absorbida por el desasosiego que flotaba, aunque una parte de ella se sintió invadida por una energía renovada. No podía permitirse caer en la desesperanza, debía utilizar lo que estaba pasando en su entorno como una oportunidad para aprender y adaptarse. Durante el almuerzo vio a Lucas de nuevo, esta vez solo, sentado en una mesa apartada. Recordó su provocativa pregunta de la sesión anterior y se acercó con la intención de iniciar un diálogo sobre la beca. Lucas parecía tener una percepción aguda, su capacidad para leer las emociones ajenas era notable. Hablaron sobre las implicaciones de la beca y con cada palabra, María se vio reflejada en sus inquietudes sobre el futuro. En lugar de solo compartir su visión personal, decidieron colaborar en un pequeño proyecto combinando sus competencias. Esa colaboración no solo le dio confianza a María en sus habilidades profesionales, sino que también iluminó su visión sobre cómo integrar los sueños con los de Valeria. A menudo Lucas traía a colación ejemplos de su balance entre estudios y vida personal, lo que hizo que María comenzara a cuestionar su propia percepción sobre el sacrificio y el éxito. La conexión que estaba cultivando no era un simple intercambio de ideas, sino una oportunidad para redefinir su camino. Esa noche, después de un día lleno de estímulos, se sentó con Valeria nuevamente. Trabajé con Lucas y descubrí que no estoy sola en esto, le dijo, dándole a su hija una visión de la red de apoyo que estaba comenzando a formar. Habló sobre el proyecto que estaban desarrollando y cómo podía relacionarse con sus propios sueños. Valeria, emocionada, propuso involucrarse también, juntas podrían contribuir a una iniciativa más amplia en la comunidad. María sintió que la chispa de realidad que había estado buscando comenzaba a encenderse. La idea de unificar sus sueños con el de Valeria la llenó de energía renovada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún persistía el temor de que una decisión equivocada podría fracturar ese vínculo especial que compartían. Al día siguiente, María se presentó a la capacitación. La sala no solo estaba llena de competidores, era una comunidad vibrante. La pregunta de Lucas resonaba en su mente: ¿cuál es la verdadera razón para estar aquí? Su determinación por responder no solo a su deseo de brillar, sino también por el bienestar de Valeria, creció. A medida que conversaba con otros sobre sus sueños, sintió que cada palabra la acercaba a una nueva e inesperada revelación. Sin embargo, mientras avanzaba en el desarrollo de su proyecto, una noticia inquietante llegó a sus oídos: había una competencia programada que contradecía los planes de la beca. El dilema que había estado escapando la vio de nuevo. Perdería la oportunidad que tanto había anhelado por estar dividida entre varios caminos. La presión del tiempo y la incertidumbre comenzaban a apoderarse de ella,
una tormenta interna que amenazaba con desbordarse. El momento de la verdad se acercaba rápidamente y María se encontraba ante una bifurcación. ¿Seguiría adelante con el proyecto que estaba construyendo, sentado en la incertidumbre, o abrazaría el riesgo que prometía abrirle nuevas puertas? Ella sabía que, sin importar la decisión, el camino estaba destinado a ser transformador. Con cada paso, la posibilidad de revelaciones y consecuencias la mantenía en un estado de incertidumbre inquietante, lista para enfrentar lo que venga. La mañana siguiente el cálido rayo de sol alcanzó a María mientras se preparaba para otra jornada en la capacitación. Sin embargo, la preocupación que la acompañaba desde el día anterior se intensificó. Sabía que tendría que tomar una decisión crucial pronto. Mientras intentaba repasar sus apuntes, su mente se veía asediada por dudas. ¿Estaba realmente preparada para abrigar el cambio que tanto deseaba? En la presentación inicial del día, los participantes compartieron historias sobre sus trayectorias y sueños. Al escuchar cada relato, María se dio cuenta de que muchos de ellos provenían de contextos complejos, pero todos tenían en común un deseo ardiente de crecer. Sus miradas resplandecían con determinación, y eso la hizo reflexionar sobre su propia lucha interna. Las historias de sus compañeros evocaron en ella la fragilidad y la fuerza que cohabitan en los momentos de duda. Durante un descanso, María encontró a Lucas. Habían sido aliados en el trabajo del proyecto, y el apoyo emocional que le ofrecía le daba un respiro en medio de la tormenta de decisiones que enfrentaba. ¿Lo has pensado bien? A veces, perseguir un camino claro puede llevarte a perder de vista otros que podrías explorar, le sugirió Lucas, con una preocupación genuina en su voz. Esa simple afirmación resonó en María como un mantra. Sin duda alguna, necesitaba evaluar sus prioridades. Así que, con el ánimo elevado por la interacción, se sentó en la biblioteca del centro. Entre libros y papeles, trató de explorar sus motivaciones. En el fondo, no solo luchaba por la beca o por el proyecto, luchaba por establecer un legado que pudiese compartir con Valeria. Esas palabras llevaban un peso, una responsabilidad que ahora entendía era intrínseca a su papel como madre. Mientras pasaba las páginas de un libro que hablaba sobre liderazgo colaborativo, una idea surgió en su mente, y se integrara a ambos caminos. Si decidía continuar su proyecto con Lucas, podría aprender y aplicar ese conocimiento al mismo tiempo que trabajaba hacia la beca. La idea de que la existencia de múltiples oportunidades podía coexistir, en lugar de ser en detrimento entre sí, le llenó de entusiasmo. Prácticamente sin pensarlo, comenzó a escribir notas sobre cómo podrían entrelazarse sus esfuerzos. Pero cuando miró el reloj, el tiempo la apremiaba, y esa sensación de urgencia la llevó a tomar otra decisión: contactaría a Valeria esa misma tarde. Tener a su hija en la conversación podría ayudarla a ver alternativas que en su mente no habían emergido. La tarde llegó rápidamente y María se sentó en la mesa de la cocina, lista para la charla con Valeria. Le habló de sus hallazgos, su deseo de integrar sus sueños y las inquietudes que la asediaban. Sin embargo, al compartir sus pensamientos, se dio cuenta de que estaba abriendo puertas que había temido cruzar antes. La pasión de Valeria por contribuir a cada aspecto del proyecto la emocionó. La conexión entre ambas parecía fortalecerse, pero la sombra de la competencia se cernía sobre ellas, como un eco que no podía ignorar. Mientras debatían sobre las ideas, Valeria le hizo una pregunta que la hizo cuestionar su enfoque: ¿qué pasaría si solo persiguiéramos lo que realmente deseamos, sin pensar en la concesión? Esa reflexión fue un golpe de realidad. María había estado tan centrada en formar un camino que cumpliera con las expectativas de los demás, que había perdido de vista lo que ambas, más allá de roles y convenciones, realmente deseaban. Sintió que su respiración se aceleraba y por un momento, se dio cuenta de que la decisión no era entre el proyecto y la beca, sino sobre quién quería ser para sí misma y su hija. En ese instante surgió una claridad abrumadora, y una nueva sensación de libertad la invadió. La urgencia de la situación se transformaba en una oportunidad de autorredescubrimiento. Pero mientras celebraba esa revelación, un mensaje inesperado iluminó su pantalla: una invitación para asistir a una reunión de la competencia que amenazaba su beca, y no solo eso, sino que el tiempo límite para registrarse se desvanecía rápidamente. María se encontraba otra vez ante el precipicio de una decisión. ¿Continuaría en el camino que había empezado a construir a su lado, o se lanzaría al abismo del riesgo, buscando lo que realmente quería?
La ansiedad se mezclaba con la determinación y aunque un destino nuevo se desplegaba ante sus ojos, la respuesta parecía aún inquietantemente distante. Su corazón latía con fuerza y esta vez sabía que el momento de ser verdaderamente valiente había llegado. La verdadera pregunta ahora no era solo sobre el futuro, sino quién elegiría ser en cada paso del camino. La bruma del futuro prometía nuevos desafíos, pero también el descubrimiento de una identidad más auténtica. ¿Podría María encontrar el valor de saltar hacia el que se avecinaba? María se sentó en la mesa con el teléfono en la mano, el mensaje parpadeando en la pantalla como un recordatorio de la inminente elección que debía hacer. El aire en la habitación estaba tenso, como si la cocina misma contuviera la respiración, esperando su respuesta. Su dedo se detuvo sobre el botón de respuesta, y un torrente de pensamientos inundó su mente, porque estaba tan asustada de seguir adelante. Desde hacía tiempo había deseado la oportunidad de demostrar su valía, tanto para ella como para Valeria. Con su corazón acelerado, decidió hacer una lista de pros y contras sobre asistir a la reunión. En la parte superior escribió cuestión de principios y oportunidad de crecimiento. Mientras tanto, en el lado opuesto anotó miedo al fracaso y riesgo a lo desconocido. Al observar esa lista sintió que el equilibrio se movía, y la falta de acción pesaba más que el temor. La idea de permanecer estática en su zona de confort se hacía cada vez más intolerable. Una voz interior empezó a cristalizarse, recordándole la conversación que había tenido con Valeria. Si llevamos nuestras pasiones al límite y no tememos a la competencia, algo grandioso empezará a construirse. Con cada pensamiento, la reconexión con su esencia se volvía más fuerte. Así que con un golpe de determinación, decidió que debía registrarse para la reunión y presentar sus ideas. Sin embargo, el registro era solo el comienzo. La pregunta persistente de quién era María no cesaba de rondar su mente. Comenzaba a comprender que su existencia no se definía únicamente por logros académicos o profesionales, sino también por su capacidad de explorar y adaptarse a situaciones difíciles. Pasó toda la noche diseñando un plan. Se propuso recopilar información sobre los participantes de la reunión, sus proyectos y los puntos en común que podrían tener. Con función de madre y soñadora, comenzó a buscar formas creativas de presentar su proyecto, resaltando no solo lo que quería conseguir, sino cómo podría contribuir a otros. Pensó en la narrativa que quería construir, en las emociones que quería transmitir. Así, dejó de lado sus inseguridades y centró sus pensamientos en el valor de las conexiones humanas que siempre había anhelado resaltar en su trabajo. La mañana de la reunión llegó y María se despertó con una mezcla de nerviosismo y emoción. En el espejo su reflejo le devolvía la imagen de una mujer decidida. Sintió como si cada experiencia anterior la hubiera preparado para este instante. Se preguntó si realmente estaba lista para ser la líder de su propio destino o si, por el contrario, se quedaría atrapada en los ecos de dudas que la habían rodeado hasta ahora. Al llegar al lugar del encuentro, la atmósfera vibraba con energía. Cosas concurridas donde los sueños y aspiraciones se cruzaban en cada conversación. Cuando entró, las miradas se volvían hacia ella. Sintió un vuelco en el estómago, pero al mismo tiempo, esa incomodidad se tornó en combustible. Era su momento de brillar, no solo por ella, sino por Valeria también. María se posicionó en el escenario, lista para presentar su proyecto. Esa sensación de estar frente a un auditorio desconocido hizo que su mente divagara momentáneamente. Se había preparado para esto, sabía que su trabajo tenía el potencial de inspirar a otros. Sin embargo, antes de que abriera la boca, un inesperado giro la sorprendería. Una figura del pasado, un antiguo rival que la había menospreciado, apareció frente a ella para anunciar su propio proyecto. En ese instante la visión de su futuro se tornó más incierta y su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Podría superar sus temores y desafiar no solo a su rival, sino también a la versión de sí misma que había mantenido oculta? La batalla que se libraría no era solo profesional, sino íntimamente personal. Mientras se preparaba para presentar, sintió que la presión la empujaba hacia una decisión fundamental: dejarse llevar por el pánico o utilizar aquella energía como un catalizador de cambio. Esa lucha interna la preparaba para lo que vendría, la oportunidad de demostrar que no solo podía enfrentarse a la competencia, sino que también estaba lista para reclamar su lugar en el mundo. En ese momento sintió que todo dependía de una respiración profunda, un grito en silencio por la empoderada que había comenzado a ser.
¿Sería capaz de aprovechar el impulso que la llevaba a superar sus límites, o se permitiría ser arrastrada por el miedo? Las preguntas resonaban mientras las luces se enfocaban en ella, marcando el inicio de un camino que cambiaría su vida para siempre. María respiró profundamente, cerrando los ojos por un instante, buscando en el caos la serenidad que tanto necesitaba. El sonido de su corazón resonaba en sus oídos, cada latido una metáfora del conflicto interno que la consumía. No solo estaba en juego su futuro, sino la imagen que había cultivado a lo largo de los años. La sala se convirtió en un remolino de rostros familiares y desconocidos, cada mirada una chispa de expectativa. Cuando abrieron el micrófono, una oleada de adrenalina la inundó. Su mente, a menudo un campo de batalla, ahora se transformaba en un tablero de ajedrez donde había que jugar cada pieza con precisión. Su rival, de pie al lado, parecía disfrutar de cada segundo, como si se alimentara de su indecisión. Fue entonces cuando María decidió que ese no sería su día de derrota. En lugar de dejar que el temor dictara su presentación, comenzó con una anécdota personal sobre Valeria, su hija. Habló de cómo sus sueños habían influido en su propio camino, cómo las palabras de su pequeña la habían empoderado en momentos de duda. Esa conexión personal no solo humanizaba su proyecto, sino que también la hacía vibrar con autenticidad. La sala empezó a responder y sintió un cambio sutil pero poderoso en la atmósfera. Las miradas ahora estaban al servicio de su historia, no de la competencia. Con cada palabra su confianza crecía, y María se dio cuenta de que no solo estaba desafiando a su rival, sino también a la imagen de sí misma que había limitado su potencial. Las diferentes perspectivas que había recopilado la ayudaron a presentar no solo un proyecto, sino un movimiento que valía la pena respaldar. Habló de la necesidad de empoderar a otros a través de conexiones y de cómo su visión podría ir más allá de su propia carrera. Pero a medida que el auditorio comenzaba a emocionarse, no pudo evitar notar cómo la sonrisa de su rival se desvanecía. Podía visualizar su arrogancia transformándose en inquietud, y eso le proporcionó un nuevo impulso. Las palabras fluyeron con un fervor que la sorprendía a sí misma. En ese flujo reveló una faceta de su trabajo que hasta ese momento había mantenido oculta, su capacidad de escuchar y aprender de los demás, de absorber no solo experiencias ajenas, sino también críticas constructivas. Luego de concluir su presentación, varios aplausos resonaron en la sala. Por un momento María sintió que la presión que había sentido antes se disipaba como un vapor. Era una breve victoria personal, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Había aterrizado en territorio desconocido y ahora necesitaba defender su posición ante quienes evaluaban su propuesta de manera crítica. En medio de la ronda de preguntas, un comentario mordaz de su rival hizo eco en la sala, volviendo a destilar la tensión que había comenzado a disiparse. Sin embargo, lejos de desmoronarse, tomó el desafío como una oportunidad. Cuerpo recto y voz firme, respondió con argumentos bien elaborados, transformando cada ataque en una conversación enriquecedora. Miró a los ojos de su oponente y se dio cuenta de que ya no sentía rencor, sino una profunda compasión. Comprendía que cada expresión de inseguridad que se manifestaba relataba su propia historia de lucha. Era un momento de revelación, no era solo sobre ella. Mientras la reunión avanzaba, María se sentía confrontada por la franqueza de su rival. Ciertamente había muchas cosas que podía aprender de él. ¿Qué lo había llevado a ser tan competitivo? ¿Qué experiencias lo habían moldeado? El enemigo había dado a luz una interrogante crucial: ¿era su lucha contra él, o contra los límites autoimpuestos que ella misma había creado? A medida que la sesión se cerraba, la incertidumbre de lo que sería de ella después de este episodio no le generaba miedo, sino expectativa. Había evolucionado ante sus propios ojos, y esa metamorfosis era el verdadero triunfo. Justo cuando pensaba que la jornada había concluido, el moderador anunció que se abriría una ronda de selección de proyectos para una colaboración conjunta, y María entendió que su batalla no había terminado, apenas comenzaba. ¿Gestionaría estas nuevas oportunidades, o dejaría que el miedo al rechazo la abrumara? Las luces aún brillaban, y ante ella se extendía una encrucijada que cambiaría el rumbo de su vida. María despertó una mañana con una claridad renovada. Había pasado semanas sumida en un torbellino de decisiones, pero al mirar por la ventana, sintió que la tormenta de inseguridades comenzaba a disiparse. Sabía que estaba en un momento crucial. Su reciente presentación no fue solo un desafío, sino un verdadero punto de inflexión.
La reunión había sido liberadora, y la idea de seguir adelante con su iniciativa de gestión de proyectos brotaba en ella como un nuevo amanecer. Cada mañana, la rutina que antes parecía una carga, se transformó en un ritual de empoderamiento. Lo primero que hizo fue sentarse a escribir. Escribía sobre sus metas, sobre aquellas virulentas voces internas que la habían limitado antes y sobre su decisión de silenciar a quienes le decían que no podría ir más allá. María comprendió que el camino hacia su éxito no sería solitario, sino que necesitaría abrirse a las colaboraciones, y para eso, debía buscar más conexiones valiosas en su entorno. Esa mañana decidió concretar un encuentro con Lucas, su compañero de proyecto. Su sinergia había creado un espacio donde ambos podían florecer. Al reunirse se sintieron como aliados en una misión común, construir no solo un proyecto, sino también un espacio para que cada uno manifestara su esencia. María se lanzó a la conversación, compartiendo sus reflexiones, incluso sobre la complicada dinámica que había sentido con su rival. Lucas la escuchaba asintiendo y así, entre intercambios de ideas, se produjo una energía palpable en el ambiente. Los días se sucedieron con un ritmo nuevo, María y Lucas comenzaron a aplicar estrategias de lo aprendido en la capacitación y cada avance tecnológico se tradujo en pequeños logros tangibles. Entre ellos, un proyecto específico comenzó a tomar forma: conectar a la comunidad. La idea no solo era integrar sus enfoques individuales con aquellos de otras personas, sino también crear un espacio donde se pudieran compartir ideas, recursos y soluciones. María sintió a su alrededor una corriente de entusiasmo que, de alguna manera, comenzó a sanar viejas heridas. Con cada nuevo contacto que establecieron, creció su autoestima. María no solo comenzó a sentirse segura en el ámbito profesional, sino que su relación con Valeria también fue transformándose. Cada conversación con su hija incluía un nuevo nivel de profundidad. Su vínculo se volvían inseparables, y María se convirtió en el modelo a seguir que había deseado ser. Valeria se sentía inspirada por la madre que demostraba que los sueños no tienen fecha de caducidad, se podían seguir construyendo y reinventando en cualquier momento. Al mismo tiempo, María comenzó a ver la arquitectura que tanto fascinaba a Valeria con una nueva perspectiva. Mientras su hija se preparaba para los exámenes de admisión a la universidad, María la apoyaba como nunca. Realizaban juntas ejercicios de planificación de espacios y compartían ideas sobre cómo la comunidad podría beneficiarse de diseños más inclusivos. La conexión entre ambas se consolidó, y el miedo que una vez había definido sus decisiones ahora se había convertido en un impulso de apoyo mutuo. Cuando finalmente llegó el día de la competencia para la beca, María se sentó con Valeria en la cocina, donde todo había comenzado. «Hoy es un momento importante para ambas», le dijo, mirando a su hija a los ojos. «No importa lo que pase, estoy orgullosa de lo que hemos construido juntas». El evento fue un éxito rotundo. No solo presentó su proyecto, sino que también invirtió su energía en recordar a todos que el verdadero éxito radica en las conexiones genuinas y las oportunidades que crean los vínculos. Mientras hablaba, vio a Lucas y a Valeria entre la multitud, apoyándola. Fue una ola de poder que la envolvió, reafirmando que estaba donde debía estar. Cuando terminó su presentación, recibió aplausos y alimentó ese momento. No era solo acerca de ganar una beca, sino sobre validar un camino que había iniciado y que ahora podía compartir con aquellos que la rodeaban. Esa sensación de pertenencia, de reconocimiento, fue sublime. Finalmente el jurado deliberó, y cuando anunciaron que su proyecto había ganado, María sintió que no solo conquistaba un premio, sino que también había ganado su propio lugar en el mundo. Con el respaldo tangible de la competición, María supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Habiendo abrazado su autenticidad, entendió que su lugar no era solo como madre, sino como profesional afirmada. María miró a Valeria y supo que su camino, aunque podía liberar nuevos desafíos, ahora sería un viaje compartido. Había dado un gran paso hacia un futuro que incluía al menos un legado, que se enriquecía de sus sueños, sus miedos y sus victorias. Ya no se trataba solo de alcanzar sus metas, sino de aprender, crecer y ayudar a otros en el proceso. Y en ese momento pudo sentir, por fin, como su corazón latía con un sentido verdadero de realización. Ahora te invito a unirte a esta increíble travesía. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas.
Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Únete y sé parte de esta transformación.